Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros acentos el orbe se admire y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella desde a morir. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historiar. Lo que acabamos de escuchar reza: soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o morir. Se trata del himno de Riego. Estamos con Florencia Peirú, profesora del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a explicar un poco qué es este himno y qué significado tiene en la cultura republicana española. ¿Qué tal, Florencia? Hola. Bueno, el himno de Riego es lo que cantaban los soldados que acompañaban al teniente coronel Rafael de Riego durante el pronunciamiento que protagonizaron en 1820 contra el absolutismo de Fernando VII. Ese himno va a quedar en la memoria revolucionaria española hasta la Primera República de 1873, lo van a adoptar los sectores republicanos, los demócratas, y durante la Primera República se convertirá en el himno nacional de España, y lo mismo va a ocurrir durante la Segunda República, será el himno nacional de España. Perfecto, entonces aquí con el himno de Riego, que aprendimos que fue el himno de la República Española, nos da el pie perfecto ahora sí para hacer las presentaciones correspondientes. Yo soy Nicolás Siliti y voy a ser el anfitrión de este episodio, y como les comentaba, estoy aquí con Florencia Peirú, quien acaba de sacar un libro sobre la Primera República Española que pueden, publicado por ACAL, y que pueden conseguir en las librerías. Hablaremos más adelante de ello, pero hoy estamos aquí con Florencia para hablar un poco de la historia del republicanismo en España a través del siglo XIX y XX. Vamos a recorrer algunos hitos y le vamos a hacer algunas preguntas. Ya que hablabas de revolución, de república, me interesa preguntarte, ¿de dónde viene el republicanismo español? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo es su influencia, sus influencias, su derrotero? Bueno, lo primero, quiero agradecerte muchísimo, Nicolás, que me hayas invitado a participar en este podcast, porque para mí es un verdadero placer. Bueno, el republicanismo español se empieza a formar hacia 1840 y sus orígenes los tenemos que buscar en ese primer liberalismo revolucionario de inicios de siglo. Es decir, es ese primer liberalismo que en España, en Francia, en Portugal, tuvo un carácter, por lo menos un liberalismo, porque hay varios liberalismos, pero el liberalismo revolucionario tiene un carácter muy fuertemente soberanista. Esto significa que supeditaba ese liberalismo la corona a la voluntad nacional. De esa corriente, de ese tronco liberal, va a salir esa ramificación del republicanismo tratando de hacer realidad esas promesas liberales de autonomía, de ciudadanía, de libertad, de igualdad, es decir, hacer realidad los principios liberales del primer liberalismo que en España, en Francia también, pues van a ser, digamos, abandonados a partir de los años 20-30 del siglo XIX por las corrientes doctrinarias. Y van a sustituir ese primer sufragio casi universal que podemos encontrar en la Constitución de 1812 por un sufragio censitario. Entonces, de esa origen liberal es de donde viene el republicanismo. A partir de ahí, influencias, bueno, lógicamente la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, es decir, las revoluciones atlánticas son muy importantes como mitos fundacionales, igual que la propia revolución liberal en España.
la guerra de la independencia, la Constitución de Cádiz, es un mito fundacional. Y bueno, yo más que de influencias, a mí me gusta más pensar en los modelos de referencia. ¿Qué modelos se manejan? Estamos, desde hace varios años ya, mucha gente está trabajando en la línea transnacional, en esa línea que está buscando la circulación de textos, la circulación de libros, de discursos, de personas, los contactos. Entonces, bueno, lo que podemos decir es que España está inserta en esos circuitos, a España llegan textos, discursos, las obras principales de los publicistas, políticos, economistas europeos, americanos, llegan todos esos discursos y textos. Y por otro lado, que lo que a mí me parece más interesante es hablar de modelos como el de Estados Unidos, que es el modelo realmente de referencia para los republicanos españoles, sin dejar de lado Francia, claro, eso está clarísimo, pero el modelo que ellos quieren imitar, y lo dicen así en los textos, es el de Estados Unidos, que van a conocer a través de la obra de Tocqueville. Ah, es Tocqueville, es la lectura de Tocqueville la que Sí, llega es la a lectura España. de Tocqueville, claro. Entonces, el modelo de Estados Unidos llega mediatizado por esa lectura. La obra de Tocqueville, La democracia en América, se publica en el 35. Ya inmediatamente encontramos en prensa española traducciones, fragmentos, noticias, reseñas de ese libro, es decir, muy rápidamente se conoce. Y en el 40, que como he comentado antes, es cuando empiezan a surgir los primeros republicanos, tienen ese modelo en la cabeza y ya van a defender un republicanismo federal que entienden como lo entendió Tocqueville, es decir, no como estaba, digamos, recogido en la Constitución de Estados Unidos, sino con esa fórmula de centralización política, creo que decía, y descentralización administrativa, que fue como lo definió Tocqueville y que no era exactamente lo que aparecía en la Constitución, para nada. No es así el modelo, pero ellos recogieron, entonces claro, era un federalismo que en realidad era más bien una descentralización muy amplia, pero con una clara jerarquía del Estado central. Bien, muy interesante este recorrido de las primeras décadas, sobre todo de principios del siglo XIX o de las décadas centrales del siglo XIX. Ahora, lo que vemos es que estas ideas empiezan a circular, que están estos modelos de referencia que vos citabas, no obstante, no se transforma, el republicanismo no llega al poder en España hasta finales, hasta el último cuarto de siglo, ¿verdad? Que es, entiendo, uno de tus objetos de mayor interés, y así tenemos la fundación de la Primera República en España en 1873. Pero antes de preguntarte por la Primera República, me interesa ya que hablábamos de un marco atlántico, global, europeo y demás, me interesa hacer una comparación que es la siguiente. En las Américas, ya que hablabas de los Estados Unidos, en las Américas, algo que ocurre y que los investigadores han remarcado mucho, es que o más bien luego de la independencia, el modelo republicano se convierte en hegemónico, por así decirlo. Salvo el caso estelar de Brasil y unos breves y muy peculiares momentos en México, no hay regreso a experimentos monárquicos. Eso hace que en América lo contrario del republicanismo no sea la monarquía, sino el desorden, ¿no? Aquello a lo que temían las clases dirigentes en América Latina era más bien a la anarquía. Ahora bien, de lo que vos nos contás pareciera que en España es un poco diferente, ¿no? Frente a la república está la monarquía. Antes de seguir con los republicanos, ¿cómo veían los monárquicos a las ideas republicanas? ¿Cómo las caracterizaban? ¿Cómo las entendieron? ¿Qué representaciones se hicieron del pensamiento republicano? Bueno, precisamente los monárquicos veían a la república como la anarquía. Es decir, aquí el republicanismo, debido al recuerdo del terror, del terror francés, está muy asociado a un régimen anárquico, caótico, violento, y desde el primer momento se va a decir, se va a difundir que el republicanismo es la anarquía. Entonces, era el desorden. Y los republicanos van a esforzarse enormemente por alejar ese fantasma del terror
del republicanismo. Y eso es algo que hacen, por ejemplo, Pi Margall, que es uno de los más conocidos, pero muchos otros también en los años 50, en sus textos publicísticos, dicen claramente, nosotros no tenemos nada que ver con el terror, es decir, hay una vinculación muy fuerte de república con esa primera república que hubo en Francia, y bueno, pues ellos van a tratar precisamente de alejar el fantasma del desorden, y entonces es un movimiento con un carácter moral muy fuerte. Ellos insisten muchísimo en respetar el orden público, en que no haya ataques contra la propiedad privada en ningún momento, es decir, la obsesión por el orden, y durante la Primera República no pudo ser esto así, pero con esa experiencia quedó totalmente ya asociada en la memoria española, digamos, y en la memoria hegemónica, la vinculación de república con caos y con desorden. Es decir, que me parece una perspectiva interesante, esa, sobre todo pensando en las comparaciones, ¿no?, con América Latina y otros lugares de Europa al mismo tiempo. ¿Podría uno decir que los republicanos hacia finales del siglo XIX hacen esfuerzo por librarse del elemento revolucionario? Es decir, república y revolución no van tanto de la mano como en otros lugares, podríamos decir, en España. Sí, digamos que desde 1840, cuando aparecen, hasta el final de la Primera República, el republicanismo, el movimiento republicano en general, sí que incluye la posibilidad de llegar al poder mediante un medio revolucionario, las vías de hecho. Se reconoce y se defiende por el exclusivismo de los regímenes moderados, liberales moderados, porque está cerrado, porque no hay un sufragio universal, entonces se reconoce. A partir de la experiencia republicana, de esa Primera República, que es un momento muy importante, sobre todo para tener en cuenta las dinámicas que van a venir después, tanto en los sectores de izquierda como los de derechas, a partir de ese momento sí que va a haber un sector importante del republicanismo que abandona las vías de hecho, abandona la vía revolucionaria y pues va a defender muchísimo el legalismo, los medios representativos y quiere alejar absolutamente esa posibilidad o ese instrumento de su programa. Pero otros no, otros lo van a mantener. A propósito de esto que decís, porque habías comentado anteriormente esta idea de que, bueno, los republicanos hacen esfuerzo por asociarse con el orden y alejarse de esa idea de anarquía o de desorden. Sin embargo, dijiste al pasar que no fue tan así. O sea, eso no se pudo realizar en la primera. ¿Qué pasó? La Primera República es una experiencia que comienza en 1873, dura poco tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, antes de contestar, es que me parece muy interesante tener en cuenta o señalar que en esa obsesión que tienen los republicanos por el orden y por asociarse con el orden público y con el respeto de la propiedad privada, etcétera, se va a ir consolidando también un modelo de masculinidad republicana que es un hombre muy respetable, que es un hombre impoluto, que es un hombre que tiene que, con su imagen, y esto hay gente que lo está trabajando, con su imagen tiene que mostrar esa vinculación absoluta con la respetabilidad. No eran todos, había muchos republicanos que mantienen esa virilidad revolucionaria, armada, más violenta, pero sí que hay una gran cantidad de republicanos que va a defender ese otro ideal mucho más respetable, del hombre respetable que tiene un comportamiento intachable en el ámbito familiar y en el ámbito público, es decir, como te decía antes, con un componente moral muy fuerte. En cuanto a la Primera República, a su breve duración, bueno, yo lo que he defendido en mi libro es que es una de las principales interpretaciones que yo defiendo, porque bueno, este libro es una síntesis, realmente es una síntesis de lo que se ha trabajado hasta ahora, que tampoco es mucho, porque en España la Primera República se trabajó, salieron varios libros en el primer centenario, hacia 1973-74, y después ha quedado como un tema bastante olvidado, precisamente por esa sensación de fracaso que ha tenido siempre, por esa vinculación con el caos, con el desorden, con la anarquía,
No olvidemos que durante ese momento, durante el periodo republicano, se produce la Revolución Cantonal, que fue un estallido de los mismos republicanos, de los sectores populares de muchas ciudades que se levantan en armas contra el propio gobierno republicano para acelerar la implantación de la República Federal. Entonces, bueno, siempre quedó muy asociada a la anarquía, al fracaso, y fue un tema bastante marginado. Entonces, a mí lo que me interesaba era normalizar esa situación. ¿Qué pasa en ese momento? Estamos en un momento, en un episodio, lo que podríamos denominar como un episodio de democratización. A mí me ha interesado mucho las teorías que se han producido desde la ciencia política en relación con los procesos democratizadores, las teorías de la democratización, los estudios sobre democracia. Y entonces ahí lo que yo he podido encontrar de estos teóricos políticos es que todos los episodios de democratización están caracterizados por el conflicto. Siempre. Entonces, el hecho de que durante este momento, durante esta Primera República, en un momento en el que hay una apertura política tremenda, España va a tener ya con la Constitución del 69, bueno, no hemos introducido aquí que la Primera República surge después de una revolución que se produce en España contra Isabel II, contra el régimen moderado, que va a dar lugar a lo que se llama el sexenio democrático. Ahí se va a ensayar una monarquía democrática con una constitución, que es la de 1869, que en ese momento era una de las más liberales, digamos, o democráticas de Europa. Se aprueba el sufragio universal masculino, y bueno, ya en ese momento, ese periodo de 6 años previo, va a haber muchos desórdenes también, y durante la Primera República lo que ocurre es que se abre el sistema. Y cuando un sistema se abre, proliferan las demandas y proliferan las movilizaciones y prolifera el conflicto. Entonces hubo muchos conflictos. Hubo muchos conflictos y hubo muchos obstáculos también. Hubo muchos obstáculos frente a la Primera República. Y lo que no se suele, porque la verdad que al final, pues la República queda asociada con la anarquía. Sabemos que en España, a partir de la muerte de Franco, tenemos una transición democrática y se establece una monarquía constitucional, una monarquía democrática. Pero, claro, como el régimen que tenemos es monárquico, digamos que no se ha buscado cambiar esa imagen de la República, ¿no? No se busca simplemente verlo como un antecedente de la democracia, como podría ocurrir en el caso, por ejemplo, de Italia o Francia, donde son países republicanos, ¿no? No sé si me estoy a lo mejor yendo un poco por las ramas. No. De hecho, está muy bien porque, bueno, algunas palabras claves que se me ocurren de lo que has dicho como para pensar y complejizar, que son, hablamos de monarquía, de liberalismo, introdujiste el tema de una constitución, que es algo por lo que no te había preguntado, pero que es muy interesante. Está la cuestión esta de la imagen del hombre público sobre la que quiero volver en un ratito, pero antes, ya que abrimos la puerta a este sexenio democrático y a la aparición o a la llegada al poder del republicanismo. Tenía una pregunta anterior sobre la cultura, que es, yo te consulté por los monárquicos anteriormente, pero hay algo que vos señalás también, que es la importancia de los ámbitos sociales para la formación de este pensamiento republicano, ¿no? Entonces, lo que se me ocurre o de lo que quería que charláramos era cómo se convierte alguien en republicano en la España del siglo XIX, ¿no? ¿En qué espacios sociales? ¿Por dónde circula para empaparse de las ideas republicanas, para charlar con otras personas para imaginar una república? Un poquito de eso quería saber. Bueno, eso es un tema fundamental y es uno de los temas más complicados y que menos atención ha recibido porque, claro, no tenemos la documentación, esa documentación que nos permitiría investigar esos cauces y las formas de politización republicana, pues es muy difícil de conseguir. En el caso de Madrid, por ejemplo, hay archivos que los archivos judiciales, policiales, están desaparecidos, entonces habría que ir a hacer muchos estudios locales para tener una visión, y es un tema que se ha trabajado poco y que a mí me fascina.
Y a mí me fascina también, sobre todo en los medios rurales, porque España era eminentemente rural y España, lo que hemos podido ver, bueno, lo que la gente que ha trabajado estas cuestiones, el republicanismo en el sexenio, durante la Restauración, también después, a finales de siglo, es que había un apoyo popular importante. Eso es otra de las cosas que enlazan con lo que estaba diciendo antes, ¿no? El republicanismo, la Primera República, es un tema que se ha marginado, que no se ve como un antecedente del régimen que tenemos ahora, como podría ocurrir en otros sitios. Entonces se ha tendido a decir también que era un régimen sin apoyos. Y no era un régimen sin apoyos. Durante el sexenio, a partir de la promulgación del sufragio universal, los republicanos consiguen unos resultados electorales muy importantes. Van a conseguir las alcaldías de muchos municipios, no te sé decir ahora mismo el número, pero son muchos municipios, muchas ciudades importantes que van a tener el alcalde, es decir, van a ser republicanos, y en el Congreso de Diputados consiguen también un apoyo bastante sustancial, unos 80 diputados, si no me equivoco. Eso de la cuestión del apoyo popular me parece central, y apuntaba también a esta cuestión, ya que mencionabas lo del hombre público, a los espacios de politización, como mencionaste, ¿no? Los clubes, las Sí, tabernas, los cafés, ¿tienen algún rol esos claro, espacios de socialización? a eso iba. Te estaba diciendo, esto es un tema que se ha trabajado poco y que todavía necesita mucha más atención, pero lo que hemos podido ver es que, claro, como cualquier otra cultura radical, en la Italia del momento, en Francia, en otros muchos, y bueno, en América, en las Américas también esto es así, y esto se ha estudiado muchísimo. Bueno, pues la lectura pública de periódicos en plazas, es decir, la política en la calle, que eso es un tema que no está nada estudiado, pues es importante, reuniones en las calles, en plazas, en cafés, en las reboticas, en las partes de dentro de los pequeños comercios, hay lectura de periódicos. Bueno, también se comenta, se ha estudiado mucho la importancia de las familias, ¿no? De las familias, de las tradiciones familiares, donde uno pues va viendo, normalmente los republicanos siempre estaban señalando la afiliación liberal, es decir, mi abuelo luchó en la guerra de la independencia o mi bisabuelo y mi abuelo estuvo con Riego en el pronunciamiento y en el trienio liberal, y mi padre estuvo en las guerras carlistas contra los absolutistas en los años 30. Entonces, eso va llevando pues a la configuración de unas especies de panteones de héroes y mártires, y bueno, esas tradiciones familiares liberales revolucionarias que van dando lugar al republicanismo son muy importantes. Y bueno, después todos los discursos importantísimos que se producen. La música es fundamental, también hay gente que está trabajando en la importancia de la música, la importancia de las bandas de música de los pueblos, que eran fundamentales porque eran uno de los principales instrumentos de politización, los himnos. En la Plaza de Toros, por ejemplo, se cantaban himnos. La Plaza de Toros era un espacio, la Revolución de 1854, por ejemplo, en España empieza en la Plaza de Toros, porque era un espacio incontrolable donde de repente empezaban a cantar la Marsellesa. Los teatros populares, es decir, hay todos una serie de... Bueno, y luego clubs, por supuesto, los republicanos van a tratar de constituir desde su aparición en la esfera pública sociedades de socorros mutuos, sociedades de instrucción, clubs, ateneos, espacios culturales donde pues ahí se trata de enseñar, de instruir a los sectores populares, pero esto lo recogen del primer liberalismo. El liberalismo hace eso ya. Es muy buena esa imagen de la Plaza de Toros. O sea que toros y república no eran antagónicos. No, bueno, tampoco tenían por qué ser republicanos. Era un espacio donde había manifestaciones políticas, gritos políticos, luego los teatros, las novelas. Las novelas son instrumentos. Yo he trabajado también últimamente en novelas escritas por republicanos, porque al final muchos políticos eran literatos y escribían novelas, escribían piezas teatrales, y ahí difunden unos mecanismos de identificación con esos personajes
que están en las novelas muy fuertes, casi más importantes que un panfleto o que un programa político. Estas novelas muchas veces se publicaban por entregas en los periódicos republicanos que tenían una circulación importante. En los periódicos republicanos, incluso en los años 40, podemos ver puntos de suscripción en pueblos, hasta pueblos remotos de España. Llegan esa prensa. Luego las compañías teatrales que van recorriendo el territorio español y llevan esos periódicos, esos rumores también, información, no sé, esos, digamos que... Pero claro, todo esto hace falta más. La fuente más importante para mí sería la documentación policial y judicial, que no está disponible, que se quemó, no sé qué pasó, pero no existe. Y bueno, y luego yo también he trabajado un poquito los discursos que tienen en el ámbito rural, todo el discurso republicano tan insistente con el sufragio y con la capacidad del sufragio de resolver los problemas, de cualquier problema cotidiano, va a tener mucho peso también en unos sectores que están en unas situaciones muy complicadas. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. O sea que el voto o el sufragio podríamos sintetizar o decir que es visto como un mecanismo efectivo de transformación social. Es un medio para cambiar la realidad social y política. Pero no el único, porque también esa es otra cosa que se achaca a veces al republicanismo, ¿no? O, por ejemplo, que en la Primera República tampoco votó tanta gente. No era el único. La actuación, la práctica política no se llevaba a cabo a través del sufragio, se llevaba a cabo a través de la ocupación del espacio público primordialmente, ¿no? Era la manifestación, era el salir a la calle, el llevar una escarapela roja o la bandera tricolor, o es decir, los símbolos, los gritos, los funerales políticos. Eso es otro elemento fundamental también de práctica política en tiempos de represión. Es decir, funerales políticos donde hay una comitiva y se pronuncia, al final puede haber gritos alocuciones sobre el muerto, donde te hacen toda la historia de los triunfos o de los beneficios del republicanismo o del liberalismo también. Entonces, ahí hay un montón de mecanismos, pero el sufragio, lo que estaba diciendo es que el sufragio no era el instrumento de cambio político por antonomasia, era un instrumento sobre todo de igualación social. A mi juicio, yo sigo aquí también lo que ha escrito Pierre Rosanvallon para el caso francés, es decir, el sufragio más como un mecanismo de igualdad, de igualación y de llegar a una mayoría de edad que de cambio efectivo. A veces no era suficiente el sufragio o no había esa costumbre, es decir, la democracia hay que aprenderla, hay que practicarla, y también eso fue un problema en la Primera República y en el sexenio. Uno no de repente implantamos una democracia de la nada y todo el mundo sabe votar perfectamente y comportarse y ejercer los derechos ciudadanos de una manera totalmente intachable. No, eso se va aprendiendo, requiere un rodaje, y no hubo tiempo en el caso de la Primera República. Pero claro, el sufragio no era el único, pero sí era ese instrumento de igualación, y luego la defensa del federalismo, diría yo, más importante todavía, porque es el autogobierno. Para muchos pueblos, para los habitantes de muchísimos pueblos, que tienen que resolver cuestiones de vida cotidiana como el agua que les llega, los abonos, los recursos energéticos, la cera que van a coger de un árbol, la resina, la roturación de tierras, el reparto de tierras cuando no tienen, en el momento en que el liberalismo empieza ya, las desamortizaciones, la venta de tierras, etcétera, los recursos comunes que ha habido siempre. El federalismo para ellos era: nosotros vamos a decidir, vamos a elegir, ya no nos va a poner desde el gobierno central
al alcalde no nos lo van a poner a dedo, nosotros lo elegimos y decidimos. Y eso es fundamental. Es una cuestión de vida o muerte, directamente. Eso de incluir federalismo como otra de las palabras claves de lo que venimos Mm. conversando me parece vital. Se me ocurre de lo que estás diciendo, a partir de lo del sufragio fundamentalmente, que es una idea o un modelo de república que requiere una virtud pública muy amplia. Es decir, el sufragio es solo una entre varias formas de participación, si entiendo bien lo que estás diciendo, pero no la única, ni la exclusiva, ni siquiera la definitoria, como es una muy importante, pero la construcción del espacio público o la ciudadanía activa tiene un amplio repertorio de prácticas y de usos a los que un buen ciudadano recurre, ¿verdad? Sí. Es algo por el estilo. Claro, o sea, ellos recogen de ese primer liberalismo revolucionario, porque es que eso viene de ahí, ese ideal de un ciudadano vigilante, de un ciudadano que esté totalmente alerta siempre para defender la libertad en caso de un golpe o de cualquier amenaza. Entonces, claro, el ciudadano vota, el ciudadano escribe, participa en el debate público, los que pueden, porque la pluma también es un arma importante, pero también el ciudadano tiene que estar en la milicia, el ciudadano tiene que tomar las armas, los ciudadanos tienen que defender la democracia y la libertad en todo momento. Es decir, es un régimen muy exigente en el que se habla mucho de derechos, pero también de obligaciones. Y el ciudadano es una persona que además de todo eso, ya decía antes, tiene un comportamiento intachable y es una persona que cuida a sus semejantes, que está preocupado. Es decir, yo en las novelas, porque esto lo he visto más sobre todo a partir del análisis de novela, he visto que los republicanos españoles defienden una idea de paternidad social, es decir, de fraternidad verdadera, en la cual un hombre que tiene una situación acomodada tiene que proteger y cuidar también a sus semejantes en caso de dificultad, y que cualquiera se puede ver en esa situación. Entonces es armas, voto, pluma y cuidado. Estar siempre pendiente de la comunidad, es decir, es muy comunitario, a pesar de también tener un punto de derecho individual. El derecho individual es fundamental, pero tiene un componente comunitario muy importante. Eso me lleva a otra pregunta de algo que has mencionado ya un par de veces y me parece que estaría bueno introducir, que es, vos dijiste por una parte que república y democracia son inseparables de conflicto, y hablaste de la proliferación de las demandas. Entonces, aunque breve, me gustaría preguntarte por alguno de esos conflictos durante la primera experiencia republicana de España. Y ya que mencionaste este ideal de virilidad republicana, mencionaste esta idea también como de la paternidad social y del cuidado a partir de ese concepto. Hablemos un poco de los derechos políticos durante la experiencia republicana. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los derechos políticos de las mujeres? Porque vos señalaste que una de las obligaciones o de lo que te define como ciudadano es tomar las armas en defensa de la República. ¿Hay derechos políticos para las mujeres? ¿No los hay? ¿Cómo es el tema? No, bueno, empiezo por lo primero era los conflictos, pues conflictos de tipo laboral, por ejemplo, reclamaciones de aumento de salario, reclamaciones de descenso de la jornada laboral, proliferan en muchos municipios, muchas ciudades. Repartos de tierra, ocupaciones de tierra, también hay conflictos en este sentido, y sobre todo el conflicto más importante es el de la impaciencia que tienen muchos sectores de la población por la implantación de la federal, que era precisamente lo que estaba diciendo antes. Ya después de años de crisis económica, de situación miserable, etcétera, ya podemos decidir y podemos elegir a nuestros gestores y vamos a decidir lo que vamos a hacer en esta comunidad particular, en esta localidad. Ya queremos ese modelo. Lo que ocurrió durante la Primera República es que Pi Margall, que había sido uno de los principales defensores y difusores del federalismo desde abajo,
prefirió esperar a que se promulgara una constitución, es decir, fue legalista, quiso hacer las cosas de una manera legal, institucional. Entonces, claro, se retrasó unos meses, porque la Primera República empieza el 11 de febrero y en julio, cuando se estaba ya tratando de preparar una constitución que fuera votada en las Cortes y ya a partir de ahí organizar federalmente el Estado, ya estalla el cantonalismo. Ya estallan estas organizaciones que básicamente nos constituimos en cantones de un Estado federal, con ningún interés de romper España, eso desde luego, no hay ahí ningún tipo de voluntad separatista, eso sí, pero era organizarse de una vez por todas de esa manera para por fin resolver, porque el federalismo y el republicanismo y la democracia durante muchas décadas había estado asociada a vamos a poder decidir y resolver nuestros problemas. Eso por un lado. Las mujeres, no. Las mujeres no van a obtener en este momento los derechos políticos. Los republicanos en general, hay muy pocas excepciones. Yo sí que en mi investigación con fuente primaria, con prensa, en los años 60 ya pude ver alguna referencia, en algún folleto en los 50, muy contados aparece una defensa del sufragio femenino, pero en general se asume ese modelo hegemónico de la mujer como, bueno, pues como un ser cuyo lugar es la privacidad, ¿no? O sea, que tiene que estar en el ámbito privado, aunque con peculiaridades en relación con otros liberales, ¿no? Otros liberalismos. Los republicanos consideran que la mujer... Bueno, los republicanos adoptan mucho el modelo americano y francés de la madre republicana, Republican Mother, es decir, es esa mujer que conoce perfectamente los principios republicanos, es decir, está vinculada con lo político y con la política y tiene que criar a hijos republicanos. Entonces, son un pilar importante, son una pieza política importante, pero su ámbito de actuación está en esa esfera privada, aunque también puede estar en los momentos de crisis, sí tienen y se valora que salgan a la calle, que participen, que bueno, pues cuando se forman barricadas las mujeres puedan ir ahí a ayudar, a llevar agua, a ayudar a las personas que están detrás. Es decir, tienen un papel político que cumplir, pero no es el voto. El voto no se contempla todavía, sí se contemplará un poco más adelante. En cualquier caso, en este momento, en todo el sexenio de la Primera República, las mujeres salen igual, hay muchas mujeres que salen y que van a participar en clubes republicanos, se les deja entrar en clubes republicanos, estar ahí, incluso hay mujeres que escriben, republicanas que escriben, que defienden la República. Las mujeres son una pieza fundamental de los antiquintas, es decir, todas las manifestaciones antiquintas están protagonizadas por madres, mujeres que no quieren que sus hijos vayan. Entonces, bueno, eso también lo van a utilizar porque los republicanos, uno de sus puntos fundamentales de su programa es abolir las quintas. Que para el público latinoamericano vendría a ser el servicio militar obligatorio, ¿verdad? La conscripción, exacto. sí, ese servicio militar que era profundamente injusto porque uno podía eximirse mediante previo pago. Entonces, al final, los que cumplían ese servicio militar eran los sectores más desfavorecidos. Entonces, bueno, en el programa republicano, además del federalismo, además del sufragio, está el tema de abolir las quintas de una vez por todas, cosa que no se pudo cumplir durante la Primera República porque España tenía la guerra de Cuba, la guerra carlista y el cantonalismo a partir de julio. Entonces, bueno, esa situación hace que no se pueda y que se tenga que convocar una nueva quinta, aunque había sido una promesa de siempre. Y las mujeres ahí tienen un papel. Entonces, bueno, las mujeres están en la esfera, no tienen el voto, pero están en el espacio público. Y yo creo que las manifestaciones que va a haber después, ya en las décadas finales del siglo XIX, las mujeres que ya empiezan a demandar ese sufragio, pues son incomprensibles sin tener en la cabeza esta experiencia de apertura tan fuerte que fue el sexenio y la Primera República. Eso mencionaste recién algo que me da pie para otra cosa que me interesaba respecto de los conflictos o de las cuestiones políticas en la Primera República.
hacia fines del siglo XIX aún España es un imperio ultramarino muy, muy relevante, ¿verdad? Y vos mencionabas la guerra de Cuba. ¿Qué actitud tienen los republicanos frente a la cuestión colonial, por un lado? Y por el otro, sé que has estado mirando algunas cosas de cómo se recibe en América Latina la proclamación de la República y el ascenso del republicanismo español. Sí, pues esto es una cosa muy interesante porque, bueno, no era un imperio tampoco tan importante ya, la verdad, en este momento tenía Cuba, Puerto Rico y Filipinas solo. Los republicanos siempre habían sido abolicionistas, es decir, están en esas primeras sociedades abolicionistas, quieren abolir la esclavitud que se forman en España a partir de los años 50, 60, donde hay muchas mujeres también, por cierto, las mujeres están en ese abolicionismo. Entonces, los republicanos lo que querían era cambiar el estatuto de esas posesiones, ¿no? Es decir, esas posesiones, Cuba y Puerto Rico, tenían regímenes especiales. Los republicanos lo que querrían era convertirlas en una provincia más o en un estado federal más. Entonces, ¿qué pasa? Que Castelar y otros republicanos tenían mucha importancia o eran conocidos en Argentina, sobre todo Castelar. Castelar, creo que es o argentino o uruguayo, ahora mismo no me acuerdo, un diplomático que se llama Héctor Varela, que se instala en París y tiene un periódico ahí que se llama El Americano de París. Desde ese periódico, él quiere promover las repúblicas latinoamericanas y defiende el republicanismo español. Él va a conocer a Castelar, Héctor Varela conoce a Castelar en uno de esos congresos por la paz que había en Ginebra en los años 60 y lo pone en contacto con muchos periódicos de distintos sitios de América. Es decir, en La Nación, en Argentina, se podría publicar cosas de Castelar, en periódico uruguayo, chileno, en Colombia. Él era corresponsal y gracias a en teoría parece que gracias a Héctor Varela. Entonces ahí tenían esa idea de cuando se establece la Primera República, Héctor Varela y muchos republicanos, muchos latinoamericanos piensan, bueno, ahora ya por fin vamos a tener buenas relaciones con España, vamos a ir unidos todas las repúblicas latinas, pero claro, está la guerra de Cuba. Y la guerra de Cuba es un punto muy importante porque por lo que yo he estado viendo, porque la verdad es que no conocía el tema, seguramente para los oyentes del podcast sí, pero las repúblicas latinoamericanas en ese momento están apoyan a los cubanos, a los insurrectos cubanos. Y la relación que tienen con España es muy distante en ese momento. Los años 60 han sido muy malos, España se ha metido en la guerra del Pacífico, es decir, con todas las repúblicas del Pacífico hay una relación horrorosa y con otras hay mucha distancia y en general se apoya la posición de los insurrectos cubanos y lo que aparece desde el primer momento, a partir de febrero-marzo, cuando se llega la noticia a América de que se ha proclamado la República en España, es, vale, fenomenal, estamos muy contentos, tienen que dejar a los cubanos que sean independientes. Pero los republicanos españoles son muy nacionalistas. De hecho, durante la última, en el 98, Pi es el único que no fue extremadamente nacionalista, Pi Margall, son muy nacionalistas, entonces Castelar deja muy claro desde el principio, en el mismo mes de febrero, los insurrectos cubanos ya no tienen ningún motivo para rebelarse porque somos República Federal y ellos ahora van a ser un estado más. No entiende que ellos quieren la independencia. Entonces, claro, esto va a generar muchos problemas. O sea, yo lo que quería saber es por qué no reconocen a la República las repúblicas latinoamericanas. Y lo que he visto es eso, es que España todos ellos esperan que España cambie su política en relación con Cuba y Puerto Rico y España no la va a cambiar, no la cambia. Entonces, eso introduce otra cosa, ya que lo fuimos regando de palabras claves que abre la puerta a pensar en varios temas, que es la relación entre república y nacionalismo, que por supuesto nos llevaría por terrenos insondables.
pero quiero hacer un salto en el tiempo, ya que estamos en el borde del siglo XX y no quería que termináramos sin que te preguntara lo siguiente, que es, hemos visto que el pensamiento republicano o la cultura republicana en España, aunque tiene una experiencia breve durante el siglo XIX, es de larga data, tiene muchos modelos de referencia, muchas experiencias, una heterogeneidad interna grande, y sabemos que aunque esa primera experiencia es breve, durante el siglo XX se funda una segunda república, en el año 31, que está en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, de un contexto global y europeo muy, muy particular. Dicho eso, mi pregunta va hacia estos segundos republicanos, por ponerles algún nombre. ¿Tienen alguna memoria especial de esa primera república? ¿Cómo se relacionan con ese legado? ¿Qué papel juega? Bueno, para responder a esta cuestión hay que remitir y hay que hacer referencia a una obra fundamental que es la de José María Jover Zamora, que publicó un libro hace mucho tiempo ya, que es sobre los mitos y sobre cómo se construye la memoria de la Primera República. Y según esta obra, la memoria republicana no fue construida únicamente por los opositores, que inmediatamente, como venían haciendo desde hacía mucho tiempo, identifican república con anarquía, sino que los propios republicanos, tras ese fracaso, de alguna manera se echan la culpa los unos a los otros. Y una cosa que quería haber dicho antes, que es fundamental y que no he podido decir, que es que pese a todos esos conflictos que hubo durante la Primera República, los desórdenes, teniendo en cuenta también además que hay muchos obstáculos, la Primera República fracasa porque hay un golpe de Estado militar, ¿vale? Entonces, esto es fundamental y muchas veces se soslaya, se deja de lado. La segunda también, podríamos decir. Y la segunda también, o sea, efectivamente. Entonces, el problema, claro, aquí hay un golpe de Estado militar que pone un punto final a algo que no sabemos a dónde podía haber llevado. Entonces, yo he visto, en la Tercera República Francesa también hay muchos conflictos inicialmente, también está al borde del fracaso durante unos años, en el principio de los años 70, la amenaza monárquica es muy fuerte y en un momento dado se consolida. No sabemos lo que habría ocurrido en España, pero el truncamiento de la Primera República tiene que ver con un golpe de Estado, no tanto con los desórdenes. Es decir, se financia por muchos sectores muy conservadores y muchos de los sectores de Cuba, de los negreros, de los que son dueños de ingenios azucareros, de los beneficiados con el esclavismo, bueno, pues todos esos que manejan mucho dinero ponen un punto final a la República. Entonces, bueno, los republicanos se van a echar la culpa unos a otros, también, pues como digamos que parece que ellos alimentaron también mucho la visión de que eran un poco incompetentes, que los dirigentes fueron incompetentes. Entonces, bueno, de acuerdo con la obra de Jover, que es muy interesante, y alguna otra cosa que se ha publicado, es verdad que en la Segunda República los republicanos ya de la Segunda quisieron hacer otra cosa, es decir, veían a la Primera como una república que no pudo ser, que era demasiado utópica, y ellos decían, nosotros vamos a hacer otra cosa distinta. Digamos que había como un mirar para otro lado que alimenta esa idea de que la Primera República, pues, bueno, el porqué de quedó tan marginada y no ha recibido mucha atención. Pero bueno, quiero citar la verdad aquí a una investigadora que he conocido recientemente y que está trabajando en la Universidad de Cantabria, Lara Campos, que está trabajando precisamente sobre la memoria y está viendo cosas distintas. Ella está viendo cómo en los años 20 y en los años 30 se publican, sobre todo en los 30, monografías ya republicanos que escriben las primeras historias de la Primera República, cómo ellos ahí sí que sitúan el fracaso en el ejército y en el golpe de Estado militar. Y entonces, bueno, pues queda mucho por hacer. Es decir, en un congreso que acabo de estar recientemente, precisamente se decía que ese es uno de los, o sea, que deberíamos seguir haciendo congresos para buscar precisamente ese legado de la Primera República que no lo tenemos todavía. Tenemos, bueno, esa obra que es fundamental de Jover, ya digo, pero que él estudió unos textos concretos, pero queda mucho más que mirar y ver exactamente
qué papel jugó y cómo se vio. Lo que decía esta investigadora que he citado es que la Primera República es el origen para estos sectores ya del siglo XX, hay una comunidad de principios y bueno, pues ellos se reconocen como herederos de esa Primera República. Lo que pasa es que claro, los tiempos han cambiado y bueno, pues van a tratar, o sea, tratan de hacer una cosa distinta. Pero bueno, estos son los primeros que empiezan a hacer sus historias de la República y a tratar de construir una memoria. Y sobre eso, bueno, pues habrá que esperar a esos resultados y más investigaciones. Interesantísimo, Florencia. Mientras te voy despidiendo, porque nos has dado un montón de tiempo, que te agradezco tanto yo como todos los oyentes y oyentas del podcast, no quiero olvidar mencionar otra vez La Primera República, auge y destrucción de una experiencia contemporánea, por Florencia Peirú. Y te pido una última píldora, que es, ¿qué lugar tiene hoy la cultura republicana en España, que es actualmente una monarquía constitucional? Sí, bueno, en España más bien una monarquía parlamentaria. Eso ha sido quizá un error mío de antes, más apropiado decir monarquía parlamentaria. Bueno, la República es una corriente marginal, es decir, sigue viva, sigue habiendo republicanos, hay muchos partidarios del republicanismo que están en partidos políticos, pero es minoritaria y de alguna manera sí que se considera que está muy asociada con ese imposible, con la República es imposible, la República es una utopía, daría muchos problemas. Encima, en la situación que tenemos en España con todos los conflictos nacionalistas en la actualidad, pues una república daría más problemas de los que podría resolver. Entonces, es verdad que yo con mi libro no me he querido posicionar ahí. Yo lo he escrito como, o sea, es una aportación de historiadora, no tanto de ciudadana, que yo tengo mi propia opinión, lógicamente, pero sí que lo que quería era normalizar ese proceso, ¿no? O sea, me interesaba bastante normalizar el proceso. Quitarlo de lo excepcional. Claro, o sea, que no es que sea más conflictivo que otra monarquía. De hecho, durante la monarquía, que ha sido el régimen que más ha durado en España, ha habido muchos conflictos también, pronunciamientos, no sé, es decir, durante la Restauración, los primeros décadas del siglo XX, España había muchísimos conflictos sociales y políticos y disturbios y se vivía bajo monarquía. Y no se ha asociado la monarquía con el conflicto y con la anarquía. Entonces, bueno, simplemente podremos querer o no, o pensar que es más apropiado o no, pero no tiene por qué ser un régimen que va unido, no sé, a la anarquía porque sí. Y que no hay una forma natural de gobierno de sociedades particulares, ¿no? Como Claro. los tipos de gobierno son creaciones sociales contingentes. Eso Sí. me parece una gran forma de cerrar. Te agradecemos nuevamente muchísimo. Esperamos que la hayas pasado bien. Creo que estuvo interesantísimo y así que se quedan los oyentes de Historiar con Florencia. Gracias, Florencia. Muchísimas gracias a ti y un saludo para todos y todas.